Hola, pues buenas tardes. Vamos a comienzo a otra de las conferencias magistrales en el marco del ICAIM 2023. En esta ocasión, el doctor Rodrigo Arriola Godoy nos presentará el tema psicofisiología aplicada a las neurociencias y coherencia cerebral. La plática del doctor Rodrigo tendrá una duración de 30 minutos. Procederemos a una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Entonces, sin más, doctor, adelante. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también para poder estar en este evento, que es muy importante justamente el empezar a hacer difusión en temas obviamente de neurociencias aplicadas junto con pues investigación y tecnología. Digo, ahora que estamos en el marco de pues bueno, de este evento hablando de inteligencia artificial, pues es importante también mencionar justamente cuáles han sido pues esos avances tecnológicos. El día de hoy yo les voy a dar esta presentación que espero todos podamos tener un aprendizaje, pero sobre todo también el interés que, como yo se los digo, siempre he creído que pues en este momento en el cual nos encontramos debemos tener elementos y vistas hacia el futuro, y si la tecnología nos lo permite, pues no nada más para que tengamos celulares con cámaras de 100 megapíxeles, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué veremos en esta charla? Bueno, esta charla está dividida en 5 puntos, donde el primero obviamente va a ser qué es la psicofisiología. Vamos a hablar un poquito de este término que para todos aquellos que sean psicólogos, seguramente algunos habrán escuchado, algunos no tanto. Para algunos será una palabra nueva que no tiene nada que ver con la psicología, pero vamos a hablar un poquito de esto. En segunda parte vamos a hablar de cómo se integra la psicofisiología aplicada a las neurociencias, en este caso a la neuromodulación. Después vamos a hablar un poquito de qué interacción existe entre psicofisiología aplicada y tecnologías modernas. Más tarde vamos a hablar justamente sobre coherencia cerebral e inteligencia artificial, porque ya hay investigación sobre esto. Y lo último que vamos a hablar es, pues, ¿qué nos espera para el futuro? ¿No? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos desde este campo y qué podemos esperar? ¿Ok? Bien. Empecemos con lo primero. ¿Qué es la psicofisiología? Básicamente, este estudio va a permitir que las personas, en este caso los especialistas en salud mental, inclusive esto va a abarcar pues varias profesiones, como tanto ingenieros pues en medicina, en elementos que tienen que ver también en tecnología, porque la psicofisiología va a entender justamente esta interacción entre dos procesos básicos, que uno es lo que le pasa al cuerpo y lo que le pasa a la mente. Hasta hace un tiempo había sido muy difícil poder explicar los fenómenos que nos ocurren, porque todo o se pensaba que era físico o que era mental. El día de hoy ya no hablamos de esta separación entre la mente y cuerpo, ya hace mucho que el paradigma se unificó y ahora hablamos justamente de que mente y cuerpo es básicamente lo mismo. Como se los menciono, la psicofisiología nos va a permitir entender que hay ciertos conceptos, como lo son la depresión o la ansiedad, que hasta hace un tiempo para muchos de nosotros era algo totalmente emocional. Cuando se nos enseñaba en las escuelas, hace 40 años posiblemente, se hablaba de estos elementos emocionales de la depresión que tenían que ver con nuestro pasado, con nuestra formación. E incluso actualmente hablamos del factor contextual en las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, que son las más avanzadas, digamos, en términos de computación. Y justamente lo que observábamos era cómo ya podemos inclusive integrar todo este tipo de prácticas justamente a nuestro día a día, ¿no? ¿Qué es lo que yo les puedo mencionar? Pues bueno, que el vínculo que existe entre la medicina tradicional y la psicología ha sido este elemento de la psicofisiología, que vamos a poder no solamente comprender, que hay formas para poder medir lo que le pasa al cuerpo, más allá de lo que es patología, ¿no? Y eso es algo bueno para que todos nosotros, pues bueno, lo tengamos en cuenta, y sobre todo porque hacia el futuro, pues todo aquello que es medible es de cierta manera información que al día de hoy tenemos mucha información, pero no sabemos qué nos está diciendo justamente esta información, ¿ok? Como les decía, bueno, vamos regresándome un poquito a esta.
ansiedad y depresión en algún momento se veían como padecimientos emocionales, hoy sabemos que son psicofisiológicos, porque básicamente van a abarcar elementos como lo son síntomas físicos, síntomas emocionales, cambios endocrinológicos, vamos a ver cambios a nivel de neurotransmisores, ya sea, por ejemplo, en el caso de ansiedad, vamos a ver un decremento en hormona del hambre o un incremento también en hormona del sueño. Vamos a ver, por ejemplo, en casos de depresión, que las personas tienden a tener un flujo sanguíneo mucho más lento, que va a provocar en algunas personas que tengan todo el tiempo las manos frías. Si todos hemos pasado por alguna vez en un proceso depresivo, sabremos que tenemos frío la mayor parte del tiempo. Y bueno, ahora ya sabemos que estudios psicofisiológicos revelaron que la perfusión sanguínea, pues bueno, dependía del corazón y que el corazón latía diferente, pero esto no era detectable en estudios de electrocardiograma. Era detectable cuando ya se hacían estudios, por ejemplo, a nivel simpático, cómo estaba funcionando nuestro sistema nervioso autónomo, por ejemplo. Ahí fue donde dijeron, ¿sabes qué? Es responsabilidad hasta cierto punto del autónomo cómo está ocurriendo esa perfusión sanguínea que está alterando lo que hoy conocemos como pues la ganancia barorrefleja de nuestro corazón. Ahora, que esto es lo que nos está diciendo también que la depresión puede llegar a afectar al órgano, no nada más era a las emociones, por ejemplo, ¿no? Ese es un hallazgo que se hizo apenas en el 2014, que en realidad le daba crédito a todos los poetas del siglo XVI que decían que el corazón se afectaba con una ruptura amorosa. Bueno, pues el órgano físico, que es el corazón, sí tiene una afectación, pero bueno, hoy día ya sabemos que no es necesariamente el órgano, sino la función que se altera a través, obviamente, pues de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Que son hallazgos que nos dieron equipos desarrollados, obviamente, por todo lo que es la gente que se dedica justamente a saber qué queremos medir y ellos lo desarrollan, ¿no? Ahora, esta imagen que vamos a ver a continuación es cómo se integra, ¿no? ¿Cómo se ve esto ya en la práctica clínica? Yo he tenido oportunidad de estar trabajando con gente en muchos lugares, específicamente aquí en México hay dos lugares que tienen un vínculo con la Universidad de Harvard, donde... Ah, caray, por ahí alguien se escuchó. Bueno, tenemos estos vínculos que nos permiten traer a equipo, porque aquí en México es muy difícil. Ya más adelante hablaremos de los retos metodológicos que tenemos para poder integrar esto ya en la práctica de nuestros centros, pero básicamente todo esto que ustedes ven acá en esta imagen son ciertos equipos, un diagrama por ahí, una gorra de electro, que ya cuando estamos nosotros haciendo una terapia, porque ahorita vamos a hablar de la neuromodulación. ¿Cómo es que hacemos esto? Todos estos sensores que ustedes ven en esta imagen, tanto los que están conectados a la gorra que tiene la persona, como aquellos que tienen la mano, y hay otros que es una banda abdominal, hay algunos sensores que es un fotopletismógrafo que va en el dedo. Todo esto nos ayuda a medir lo que hoy día ya tecnologías como el iWatch o los relojes inteligentes permiten medir, que es pulso, oxigenación, pero estos equipos, al ser muy sensibles, pueden medir la variabilidad entre básicamente un hercio y otro hercio, o básicamente entre, por ejemplo, un porcentaje de oxigenación en sangre. Y esto lo que nos permite es tener mediciones mucho más específicas, que de pronto muchos nos preguntaremos, oye, pero ¿por qué nos estás hablando tanto de datos médicos o de cuestiones médicas si estamos hablando de psicología y salud mental? Bueno, porque cuando hablamos de salud mental, básicamente lo que estamos explicando es que estos equipos que ustedes ven ya son equipos diseñados para terapia. Para terapia porque lo que hacemos es modificar variables fisiológicas a través del aprendizaje. Estos equipos que ustedes ven son tanto de bio como neurofeedback, que hasta hace un tiempo era la manera, y sigue siendo hoy día la manera en la cual nosotros podemos mostrarle visualmente al paciente cómo está funcionando su corazón y qué es lo que pasa con estos pacientes. Imaginemos un paciente ansioso que sufre taquicardia. Bueno, el equipo lo que nos va a permitir es mostrar visualmente la alteración fisiológica que está ocurriendo en el cuerpo y lo que le pedimos al paciente es entonces relajarse. Vamos a hacer ejercicios de relajación con este paciente que van a permitir que él entre en estados obviamente mucho más coherentes a nivel fisiológico, que hace que desciendan estos niveles que en algún momento pueden estar muy altos, ¿ok? Ahora, ¿para qué más nos van a servir estos equipos? Bueno, no solamente nos sirven para la parte de terapia, es
una parte elemental, por ejemplo, cuando no queremos utilizar el fármaco. Ahorita vamos a hablar de neuromodulación invasiva y la que es no invasiva. Pero básicamente esta imagen, bueno, ahorita vamos a ver varias imágenes, unos videos y les traigo lo de antes, lo que es lo más nuevo y bueno, pues también lo que se espera con esto es que más adelante todos ustedes que están viendo esto, las personas que se dedican al campo de la ingeniería en informática, de la ingeniería médica, que puedan desarrollar dispositivos que nos permitan pues vaya a ofrecer algo mucho mejor a los pacientes de lo que ya existe hoy día, ¿ok? Entonces, ahora sí ya tocando un poco el campo de la neuromodulación, pues básicamente cuando entendemos que el cuerpo tiene un funcionamiento y que este funcionamiento va a estar mediado por mecanismos neuronales, cerebrales, que a su vez esto va a tener una interacción muy íntima con estados emocionales, lo que vamos a encontrar de pronto es que ante ciertas emociones existe una descarga adrenérgica, mientras que ante otras emociones vamos a tener una liberación de oxitocina, supongamos en el amor versus la felicidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en estados de tristeza, en estados de depresión, se interrumpe abruptamente la producción de uno de estos neurotransmisores que va a afectar mi química cerebral. Esto cuando lo vemos a través ya del proceso terapéutico es cuando de pronto nosotros, ahora sí, con aparatología, evaluamos, hacemos un electroencefalograma cuantitativo y normativo que se va a comparar con una base normativa, obviamente, y nos arroja el resultado de posibles alteraciones cerebrales en un paciente, pero estas alteraciones no significa que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver, ay, occipital, ¿no? O frontal, se ve en rojo. ¿Eso significa que está dañado? No, significa una alteración eléctrica que corresponde y se correlaciona con alteraciones a nivel, pues vaya, subcortical. ¿Qué significa esto? Que el cerebro, al sufrir una alteración, pues todo va a estar irradiado. ¿Por qué? Porque funcionamos con electricidad. Y ahí es cuando ya se vuelve importante este tema que se puede medir y que esos datos nos pueden dar información. Hoy día ya sabemos que existen biomarcadores específicos para ansiedad, déficit de atención, hiperactividad, para todos los trastornos básicamente que son medibles en este sentido, inclusive el autismo, encontramos ya biomarcadores medibles a través de electroencefalografía y sobre todo más que electroencefalografía con el mapeo, ¿ok? Bueno, esta imagen solamente es un poquito para entender la línea del tiempo, en cómo ha sido pues el interés de la sociedad en querer comprender que más o menos había algo relacionado con la cabeza, que era lo que dirigía la conducta o el comportamiento humano. Y desde los sumerios se han encontrado algunas tablillas que hacían referencia, obviamente, a la cabeza, ¿no? Como la fuente ya sea del alma, ¿no? Y más tarde los griegos retoman esta idea, e inclusive en los chinos y hasta los mismos egipcios tenían formas terapéuticas muy rudimentarias donde utilizaban anguilas eléctricas. Y bueno, ya yéndonos un poco más a lo contemporáneo, es hasta 1950 que en estudios, obviamente, de laboratorio le piden al doctor Barry Sternman que a través de, bueno, la NASA le pide que haga estudios justamente en gatos para saber qué tan tóxico era un combustible que se utilizaba en los cohetes espaciales. De ahí que obviamente cuando hacen estos estudios se dan cuenta que el gato en ciertos momentos le conectaban electrodos a la cabeza del gato, podía producir algo que se conoce como ritmos sensorio-motores. Esta onda cerebral que se encuentra entre los 12 y los 16 hercios aproximadamente es un tipo de onda cerebral que se relaciona con los estados de concentración. Cuando nosotros más tarde, ya con el doctor Lubar, y hay libros de estos personajes, si en algún momento ustedes los quieren, me pueden contactar y yo les comparto todo lo que existe de información sobre ellos. ¿Por qué no me voy con los demás? Porque estos fueron como algunos, por ejemplo, Ars Noval, Hans Berger, Hugo, por ejemplo, y las lobotomías famosas de Moniz, que de alguna manera eran los avances en esos momentos demasiado invasivos para intentar hacer una neuromodulación. Y es hasta los 50 que empezamos ya con un tipo de neuromodulación que no es invasiva. Ojo, es bien importante decir que esto no va a sustituir una neurocirugía funcional. Pensemos que en un futuro sí. Actualmente todavía hay procedimientos de lesión que lo que nos van a ayudar es obviamente a poder regular en ciertos pacientes, pues vaya cuestiones que mediante todas las herramientas terapéuticas que hemos tenido no hemos logrado hasta el momento, ¿ok? Esto que ustedes están viendo acá, pues ya básicamente es cómo se ve la neuromodulación invasiva versus la no invasiva, ¿ok?
Para muchos, pues todavía la primera imagen es un poco impactante porque lo que estamos viendo es una malla que va directamente sobre el cráneo, que lo que nos va a ayudar en algunos casos cuando se hace esto es medición, pero van a haber también pacientes a los cuales se les ponga la malla para poder dar terapia, sobre todo en aquellos casos donde hay epilepsia. Este era un procedimiento comúnmente bastante caro, bastante invasivo y bastante riesgoso, porque no siempre era posible poder tener, a pesar de que podíamos tener una medición exacta, porque nos volábamos 1 centímetro de cuero cabelludo y las meninges básicamente, pues era un procedimiento demasiado invasivo, el cual pues es hasta inclusive en algunos países inviable, ¿ok? Lo que están viendo en la segunda imagen es una persona realizando estimulación magnética transcraneal, que lo que va a hacer es repolarizar toda una estructura, un cuerpo neuronal o cuerpo de neuronas, que lo que va a hacer es, ya, cuando hacemos una repolarización neuronal, lo que hacemos es que hacemos un cambio en la manera en la cual funcionan estas neuronas, produciendo o inhibiendo la producción de ciertos neurotransmisores. Y hay casos en los pacientes, por ejemplo, con depresión, que se ha visto que hacer este tipo de práctica, hacer este tipo de terapia, va a ser inclusive una solución a trastornos como lo es la depresión, ¿ok? Pero les digo, ¿qué es lo que pasa con la MT, la estimulación magnética transcraneal? Que es demasiado cara y de pronto, pues un aparato de estos, un estimulador de baja frecuencia, andará costando entre 300 y 400 mil pesos mexicanos, y para los estimuladores profundos pueden llegar a costar más de 1,5 millones de pesos. Y aquí en México hay como 4 lugares donde los tienen, como 4. Al menos en Ciudad de México hay como 4, habrá en Guadalajara y habrá en Monterrey. Pero fuera de ahí, ya nos estamos yendo a Estados Unidos, Harvard, a Canadá y a Suiza, que son los principales lugares donde esto se está haciendo, probablemente en otros lugares también, pero para que hablemos un poquito de la complejidad de esto, ¿no? De pronto pareciera como algo muy sencillo, pero no lo es tanto. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de neuromodulación invasiva que nos vamos a topar? Bueno, pues la estimulación nerviosa transcutánea, la estimulación de nervios periféricos, la estimulación medular. Todos estos tipos de estimulación requieren ya sea que se les inserte una aguja o que se abra para poder hacer este tipo de estimulación, ¿ok? Obviamente la estimulación cerebral y cortical profunda y administración de fármacos intraespinales e intracerebroventriculares. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a suministrar directamente en los ventrículos cerebrales. Y bueno, vamos a tener lesiones por radiofrecuencia, que por ejemplo se tiene este aparato tecnológico que se llama el Gamma Knife, que lo que hace es quemar obviamente un cuerpo neuronal que a lo mejor tiene una tumoración. Y bueno, estas son las lesiones de radiofrecuencia y la neurocirugía funcional, que básicamente es abrir, ver dónde está el problema, ya sea lesionar, mover, en el caso de presión por nervios, y bueno, son procedimientos médicos bastante costosos. Versus la neuromodulación no invasiva, que lo que nos va a dar, permítanme que aquí ya ahí está, es justamente no tenemos que abrir, no tenemos que abrir y vamos a tener un cambio en actividad eléctrica, ¿ok? Ahí vamos a encontrarnos con terapia electroconvulsiva. Yo aquí le pongo un asterisco porque esta es invasiva y no invasiva, ya casi no se está utilizando, pero sigue siendo un tratamiento que en muchos lugares todavía se ocupa. La terapia de estimulación eléctrica transcraneal, que aquí vamos a tener dos tipos de terapia, aquella que es la de corriente directa y la que es pulsátil, que nosotros lo podemos buscar en internet como TPCS, TDCS, si les interesan estos temas. Obviamente la MT, que es la estimulación magnética transcraneal, neurofeedback, que es de los más lentos, pero de los más seguros, biofeedback en conjunto, un tipo de tratamiento que se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes con ansiedad, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca o HRV, porque básicamente se ha estado utilizando inclusive hasta en protocolos experimentales. Por ahí luego yo les platico a mis estudiantes y a mis colegas que estábamos haciendo investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, haciendo técnicas de neuromodulación no invasiva en pacientes disautónomos, justamente para prevenir el uso de un fármaco invasivo, ¿no? Y aquí estamos hablando de HRV, que esto es algo que ya se está haciendo hoy día en muchos lugares. E incluso no es tan necesaria aquí la aparatología para poder hacerlo. Pero si lo tenemos, ahorita van a ver cuáles van a ser estos beneficios. La estimulación vagal, que esta estimulación vagal ya no es transcutánea, o sea, bueno, intracutánea, sino ahora ya es por encima, lo cual nos permite tener, obviamente, una capacidad para poder reducir el umbral, obviamente, de aparición en síntomas en muchos pacientes. Y esto nos da, pues, obviamente,
una posibilidad inclusive de mejora. Todo esto se hace también con aparatos, obviamente, pero la diferencia es que estos aparatos tienden a ser un poco más económicos que los otros que les comenté. Y bueno, está la estimulación de nervio mediano, ¿no? Bueno, a excepción de estimulación magnética transcránea. Y la estimulación de nervio mediano, que muchas veces se utiliza más, obviamente, en rehabilitación física y fisioterapia. ¿Cómo se ve? Ahora esto que ustedes están viendo por acá es cómo se ven estos aparatos o lo que nosotros vemos en la computadora cuando tenemos a los pacientes conectados. Esto que ustedes están viendo es una representación matemática que ahí ya es tema obviamente de los ingenieros computacionales y aquellos que quieren desarrollar esta parte e integración de inteligencia artificial, donde básicamente lo que se hace es que con todos los datos de electroencefalografía que se obtienen, estas líneas que ustedes ven en el último recuadro en negro, muchas líneas ahí caóticas, se transforman en datos. Estos datos nos van a poder arrojar imágenes o correlacionarlas con imágenes que, como aquí ustedes lo ven, por ejemplo, se ilustra en unos cortes laterales del cerebro donde podemos ver las zonas en rojo, las zonas en azul, que están a diferentes niveles y a diferentes alturas, obviamente, estos cortes. Y lo que van a permitirnos ver es, evidentemente, dónde puede estar el origen de cierta alteración eléctrica, subcorticalmente hablando, porque el electroencefalograma lo tomamos por fuera, pero estos datos se obtienen ya correlacionando a nivel subcortical, que es donde vamos a encontrar que pueden haber áreas, por ejemplo, por ahí cerca del cíngulo, cerca del tálamo inclusive, y sí, a esas profundidades puede llegar este algoritmo que se ha diseñado, y esto fue en el 94. Estos primeros programas que ustedes ven fueron diseñados en esa época. Hoy día, por ejemplo, acá en México, seguimos ocupando mapeos cerebrales como algunos de estos que ustedes ven. El reto que nosotros queremos es poder obtener unos más avanzados. Este programa, el que ustedes ven, hay un cerebro en tercera dimensión que parece más bien como de Minecraft. Pues imagínense, eso es hasta antes de la pandemia lo que se había estado logrando hacer de manera clínica. Hay una diferencia entre los aparatos clínicos y los aparatos que no son clínicos. Y es que de pronto nos vamos a topar con gente que diseña estos equipos básicamente para venderlos masivamente. Todo esto que yo les he estado hablando, los aparatos que han visto en las fotos anteriores, no son de un orden público, no son comerciales. Por eso es que son muy caros. El gran error con el que nos hemos topado son aparatos que se comercializan sin una aprobación de la FDA, se comercializan sin saber realmente el riesgo o el beneficio que pueden generarnos. Y eso, como no hay papers científicos que podamos nosotros comparar contra este tipo de aparatos, pues realmente es que mucha gente los compra y desacreditan la psicofisiología y la neuromodulación real, que eso está pasando mucho, cuando ustedes pueden buscar neuromodulador para ser más inteligente y pum, les van a salir 5 productos. Ninguno es aprobado por FDA, ¿no? Ese es el gran detalle cuando nosotros nos topamos con esto, ¿ok? Esto que ustedes están viendo aquí es justamente un mapeo cerebral convencional, justamente con su integración en Loretta, que Loretta significa, hasta donde recuerdo, Low Resolution Tomography, que es lo que están viendo ustedes, una tomografía de baja resolución generada a través de algoritmos matemáticos que nos permiten hallar a nivel subcortical dónde están las alteraciones eléctricas en el cerebro de este paciente, que este es un caso muy particular, donde estamos viendo evidentemente, déjenme ver si por acá encuentro el apuntador, me parece que puntero, ahí está, donde vamos a ver, obviamente, todo lo que ustedes ven en blanco es normalidad en esto, ¿no? Y todo lo que vemos en colores azules es que esto se empieza a bajar una o dos desviaciones estándar de donde debería estar. Si nosotros viéramos el cero sería una evaluación normal, y aquello que vemos nosotros en azul, pues, ¿qué sería? Pues un azul más profundo, pues, sería una alteración mayor, es decir, está produciendo menos actividad eléctrica de la que debería en general este paciente, aunque de 11 a 15 hercios vemos un incremento inclusive, ¿no? Hay que puede ser a nivel occipital, incluso temporal, ¿no? Que podría estarnos dando ciertos síntomas. Cuando nosotros ya vemos en el otro mapa los posibles orígenes, vemos que puede ser inclusive una alteración sí temporal, un poquito parietal, algo frontal, y cuando hablamos a nivel de profundidad, ya estamos viendo ahí corteza orbitofrontal que se activa. ¿Por qué? Bueno, todo esto, recordemos que siempre se va a hacer la integración con clínica. ¿Qué es esto? Que
Esto a mí no me va a dar nada más por verlo. Ay, el paciente tiene depresión. No, yo tengo que hacer una historia clínica. Pero esto es lo que existía hasta el 2015, 2016. Todavía se sigue ocupando mucho de esto. Aquí en México se ocupa bastante, pero ahora les voy a mostrar qué es lo que se está haciendo ya de avances más tecnológicos. Listo, dije avances tecnológicos y me saca esta cosa. A ver, vámonos otra vez a nuestra presentación. Permítanme. Bueno, ya volvimos. Bien. Me dicen ya cuando la estén viendo, ¿vale? ¿Ahí ya la ven? Ok, parece que sí. Bueno, ahora, esto que ustedes están viendo acá ya es algo más actual. Esto posiblemente ya son los últimos aparatos de neuromodulación que se están desarrollando justamente para permitirnos evaluar un poquito más a profundidad a los pacientes. ¿Qué significa esto? Que esto que ustedes están viendo es un aparato generado por una compañía que se llama Neuroelectrics. También es un aparato que cuesta como $500,000. Pero estos aparatos, yo trabajé de hecho con este aparato, lo que nos permite es mapear en tiempo real el cerebro. Es decir, ya nos genera inclusive imágenes a tercera dimensión de alta resolución, donde nosotros podemos ir inclusive hacia adentro. ¿Mandé? Ah, ok. Donde nosotros podemos ir inclusive hacia lo subcortical y hacer mediciones de cómo se encuentra esa región específica, ¿no? Ya hablando obviamente de algún lóbulo en específico, etcétera. Estos serían ya avances tecnológicos, pero todavía en México, uno de los únicos lugares donde lo están haciendo es en el Instituto Nacional de Neurología para Epilepsia y en algunas clínicas privadas en protocolos experimentales para autismo, que fue donde yo estuve trabajando justamente con este equipo. Y miren, les puedo decir, es una maravilla, ya no necesitas de cables, porque ya tiene una conexión justamente que se da con un puerto que se le pone a la computadora, el otro puerto lo vemos ahí que lo tiene en la, pues básicamente en la nuca el paciente, y básicamente aquí están todas las conexiones, y se presume, eso es uno de los principales hallazgos de este equipo, que es el primer equipo que no utiliza gel para ser conectado. Mientras todos los técnicos en electroencefalografía saben y sabemos que requiere específicamente una gorra, solución salina o un gel especial para poder conectar. Entonces esto pues ya son maravillas modernas de los últimos años que ya podemos hablar, que bueno, esperemos en un futuro poder tenerlo ya obviamente integrado con nuestros pacientes, ¿ok? A continuación vamos a ver un video y yo espero que lo puedan ver, que es justamente, a ver, déjenme ver, ocultar aquí, ¿por qué no me deja? Ahí está. The work in our lab is primarily focused on understanding individual variability in self-control, and in particular, how that relates to forms of antisocial behavior like criminal behavior. And so we use techniques like brain imaging and brain stimulation to identify some of the brain circuit mechanisms that underlie these aspects of self-control failure that we see in antisocial criminal offenders. The work that we're most excited about is this combined brain imaging and brain stimulation study. So what we do is use brain imaging to identify some of these circuits that we think are involved in aspects of self-control. And then we use brain stimulation to manipulate those circuits. And we use imaging then to read out the effect of that causal manipulation on the circuits that we think are most relevant for self-control and antisocial behavior. Right now, we have a lot of experimental treatments in the lab, but the ability to take those from the lab into the real world is the direction that we need to go. And so the possibility of so-called closed loop stimulation, having devices that read brain signals and then use those signals to direct brain stimulation in real time in patients out while they're living their lives, that's perhaps an ultimate goal for these types of technologies and for our investigations. Entonces, bueno, este es el video de Neuroelectrics, ¿no? Como ustedes pueden ver,
espero que sí hayan podido ver el video, habla justamente, estas son personas que están allá en la Universidad de Harvard, obviamente trabajando en esto que yo les he estado hablando. Obviamente, probablemente los equipos que ellos tienen pues ya son los de más última gama. Esto lo integran obviamente en hospitales. Hay investigaciones experimentales actualmente que se llevan en curso para poder determinar cómo podemos ayudar más a los pacientes. Y a continuación vamos a ver otro pequeño video, son 2 minutos de este equipo, ¿ok? Bien, posiblemente los neurofisiólogos de hace 30 años no nos hubiéramos imaginado que ya existe esta tecnología en 20 años que ya nos podría permitir generar evidentemente formas para poder medir a estos niveles todo lo que es la actividad fisiológica y no solamente esto, sino inclusive este ya es un equipo que permite medir densidad ósea, densidad inclusive de estructuras de sustancia blanca, bueno, materia blanca, materia gris, que el día de hoy ya tenemos obviamente a nuestro alcance, pero que evidentemente pues sigue siendo como un reto cómo lo integramos, ¿no? ¿Cómo nos ayuda esto en la parte de terapia? Algo que hacen estos equipos, sobre todo los más sofisticados, es que pueden hacer medición y terapia. Mientras que antes, y bueno, en muchos lugares lo que hacemos es básicamente primero medición y luego terapia, ¿no? No podemos hacer las dos cosas ni siquiera con el mismo aparato, ¿no? Y vaya que todos los que se dedican a esto, pues sabrán que los equipos son bastante caros, ¿ok? Ahora, ¿qué otras formas de aplicar psicofisiología en la tecnología se han encontrado? Bueno, la otra parte de la modernidad es esto que se llama HeartMath. De hecho, HeartMath Institute aquí en México con su... tienen una sede que sería básicamente la principal porque los demás están en Estados Unidos, están en Guadalajara, en un proyecto que se llama Corente, y Corente, bajo la supervisión de la doctora Catherine, que estuve de hecho en contacto con Catherine, que hubiera estado increíble que estuviera ya también por acá, hablan o explican de cómo ya se pueden hacer este tipo de procesos terapéuticos justamente para trabajar lo que les comentaba, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, con equipos como los que ven en pantalla. Este equipo básicamente se conecta cerca del corazón y en el oído, y el oído va a funcionar como un fotopletismógrafo, que lo que va a hacer es capturar, por ejemplo, esta parte de la perfusión sanguínea y oxigenación de sangre, mientras que el otro lo que nos va a ayudar es a medir ya sin necesidad de una banda abdominal como era en el pasado, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿A qué nos va a ayudar a esto? A encontrar la frecuencia más óptima para cada paciente. Y esto, mis estimados, se ha encontrado que cuando se hace terapia con pacientes, por ejemplo, con ansiedad, podemos mejorar los síntomas, pues vaya, de ansiedad y en depresión, simplemente por hacer ejercicios de respiración, pero obviamente a la frecuencia respiratoria del paciente, que esto es muy diferente a lo que se hacía antes, ¿no? Que antes era nada más respírale, ¿no? Y pues yo respiro, pero no me calmo, ¿no? Claro, porque no sabes a qué frecuencia ni en qué medida. Y HeartMath Institute ha estado trabajando muchísimo y de hecho hasta en Suiza están ellos teniendo, inclusive, investigaciones ya muchísimo más pues grandes que no solamente abarcan el hecho de la respiración, sino otras variables. Pero esto ya se ha comercializado, se ha aprobado por FDA, es accesible, se puede conectar con el teléfono y se pueden hacer terapias donde el terapeuta está a distancia, el paciente está del otro lado y aunque estén en un lugar distante, imaginemos, no sé, México y a lo mejor el otro paciente no está en México y puede tomar su terapia o hacer sus ejercicios, ¿no? Sigamos vámonos con el siguiente. Y bueno, ya se empieza esto a integrar, obviamente, en la investigación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se están desarrollando, si ustedes ven estos artículos,
casi todo desde antes de la pandemia, porque en la pandemia se detuvo mucho todo lo que fue investigación en psicofisiología, sobre todo porque no podíamos estar cerca de pacientes. Pero estas investigaciones lo que buscaban era generar protocolos algorítmicos que nos dieran, bajo la investigación obviamente en inteligencia artificial, cuáles son las frecuencias respiratorias más adecuadas para ciertos pacientes o bajo qué frecuencias, obviamente, por ejemplo, de latidos o qué actividad cardíaca específica podríamos detectar en algún paciente, por ejemplo, un riesgo de infarto o, por ejemplo, el riesgo de un ataque de pánico, que eso ya es materia, obviamente, de las personas que trabajamos en salud mental. ¿Cómo podemos prevenir con tecnología un ataque de pánico? ¿Cómo podemos tener un dispositivo que me permita avanzar? Aquello que yo a lo mejor como terapeuta puedo no saberlo y que a lo mejor mi paciente puede tener cierto patrón que durante una semana lo lleva manteniendo y que va a detonarle en una alteración vagal que me va a dar un ataque de pánico específico. ¿Ok? Son como algunos de los ejemplos. Bien. Entonces, déjenme ver. Ahí está. Ya cuando estamos hablando de coherencia cerebral e inteligencia artificial, pues básicamente, aquí yo les pongo dos conceptos, ¿no? Por una parte se dice, y esto sí lo voy a leer, que es la comunicación y el procesamiento de la información entre diferentes grupos de neuronas depende de si éstas se sincronizan o no. Entender por qué mecanismos se establece la comunicación entre diferentes áreas cerebrales hoy día sigue siendo uno de los mayores retos en la neurociencia, porque probablemente todavía no sabemos por qué se conectan así, y es que ahí es donde nosotros debemos hablar cómo, si empezamos a generar, obviamente con toda esta información, mecanismos para poder entender lo que nuestra actividad eléctrica nos dice a través de esta conectividad, vamos a poder entender muchísimo de las patologías mentales, y no solo las mentales, sino las neurológicas. Y esta imagen que ustedes están viendo por ahí son los 21 puntos que están distribuidos en el Sistema Internacional 1020 a lo largo de toda nuestra cabeza. Y las líneas que ustedes ven o que verán a continuación van a ser justamente cómo se van a conectar estas áreas, frontopolar 1 con parietal Z, o de pronto vamos a ver temporal 6 conectado con frontopolar 2, ¿ok? Que al final son, pues, por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué ocurre? Tal vez al día de hoy no sabemos por qué, pero sabemos que se presentan ciertas correlaciones conectivas de un caos o una incoherencia a nivel de la conectividad cerebral que nos va a dar ciertos indicadores, por ejemplo, que hay unos muy específicos en ansiedad, unos muy específicos en autismo, unos muy específicos en depresión, que ya se han observado. Y bueno, como al final de esta diapositiva dice, desde un punto de vista práctico, la coherencia puede interpretarse como una forma de medir semejantes, ¿qué tan semejantes son dos señales, ¿no? Se asume que obviamente una señal sincrónica en ambos hemisferios va a darnos una persona más o menos saludable, mientras que una actividad asincrónica podría hablarnos de cierta patología, ¿ok? Y este Handbook of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology es un libro del 72, justamente, donde ya se definía en un glosario la coherencia como una representación numérica de la fuerza de relación lineal entre la actividad de dos canales diferentes, que más o menos es lo mismo que estamos explicando, solamente que, pues, como les digo, formas de poderlo explicar hay muchas, ¿ok? Ok, vámonos a la siguiente. Perdón, doctor Rodrigo, nos quedan 5 minutos. Ok. Híjole, a mí me encantaría seguirme, pero bueno, dejen ver si nos vamos directamente con las preguntas. A ver. Bueno, esto nada más es otro de esos mapeos, ¿no? Que justamente lo que ven en la imagen roja, o aquí arribita, es qué tanta conectividad hay. O sea, vamos a ver realmente un cableado inimaginable de todos nuestros fascículos que pues vaya, que se distribuyen a través de la sustancia blanca, que van a conectar toda la parte de la superficie craneal. Mientras que aquí en esta imagen ustedes ven que las líneas rojas significan hipercoherencia y las azules hipo. Y aquí donde dice Optimal Brain Map, un mapeo normal lo buscaríamos encontrar todo sin alteración, ¿ok? Sin desviaciones estándar notables, con unas cuantas hiper o hipocoherencias, pero no como lo ven en esta imagen.
que al final del día eso pues ya nos da algo de, pues, de información bastante importante, ¿no? Aquí vemos justamente un paciente que tiene beta alta, probablemente bastante ansioso, y vemos que los mapas de amplitud de asimetría tienen bastantes hiper e hipocoherencias, lo cual esto en muchos pacientes sí se correlaciona, por ejemplo, con ansiedad, con déficit de atención o inclusive con ataques impulsivos y violencia, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pues, ¿qué es lo que nos espera para el futuro? Es necesario, pues, que se haga un trabajo en equipo, porque esto no lo estamos encontrando tal vez como quisiéramos, entre clínicos, investigadores, ingenieros en la salud y obviamente gente en neurociencias para poder desarrollar dispositivos eficaces, como se los decía, que nos ayuden a obtener muchos más biomarcadores. Cuando yo estudiaba psicofisiología, uno de mis profesores solía decir que hay muchas cosas que no sabemos por qué pasan ni cómo pasan. Básicamente porque no tenemos el equipo que lo pueda medir, pero sabemos qué ocurre, porque el cambio se obtiene cuando se hacen evaluaciones pre y post en los pacientes. Entonces, como para cerrar, me gustaría también mencionar eso, ¿no? Que hace falta mucho más especialistas. Los psicólogos clínicos podemos trabajar en este campo. Muchos piensan que nada más es la neuropsicología, pero la neuropsicología deja de lado toda la parte que ya es médica y se enfoca más en la parte funcional de, pues, nuestras funciones mentales superiores, si lo queremos decir así. El segundo punto, es importante mencionar la diferencia, como se los decía, entre aparatos clínicos de aquellos que no lo son, debido a que hay mucho desconocimiento y acceso público. Y de pronto vamos a tener unos que sean, pues, nulamente efectivos y otros que de verdad nos generen más riesgos. Y eso sí, nos llegaban pacientes que se habían comprado el aparatito que vieron anunciado en internet y que creen que les generaba más problemas que beneficios. Y bueno, es necesario abrir el debate de nuevas formas para medir, obviamente con algoritmos de inteligencia artificial, la actividad eléctrica neuronal. ¿Por qué? Porque así vamos a poder apoyar el diagnóstico. Tal vez esto no lo saben, pero México tiene un rezago diagnóstico de 6 años. Nos tardamos 6 años en atinarle qué tiene cada paciente. Y eso está cañón, mis estimados. Y bueno, pues desarrollar nuevos tratamientos de neuromodulación no invasiva. Yo hablé de algunos, pueden surgir otros, mucho menos invasivos, mucho más efectivos y bueno, pues eso sería lo que estaremos buscando hacia el futuro, ¿no? Y pues bueno, esa ha sido la presentación en esta ocasión. Yo les agradezco mucho y pues nos pasamos a las preguntas porque si no, se nos va el tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Las que guste. Doctor Rodrigo, muchas gracias. Tengo yo una pregunta. Estoy acá en el instituto, estamos trabajando en la búsqueda de biomarcadores para cuestiones de salud mental, por ejemplo, la voz, el ritmo cardíaco, cosas así, ¿no? Trabajamos con tecnología para poder capturar estos datos y con técnicas de inteligencia artificial para tratar de encontrar patrones en estos datos. Lo que me gustaría preguntarle a ustedes, ¿tiene alguna recomendación particular sobre, tengo entendido que no existe un biomarcador específicamente definido para depresión, por ejemplo, ¿no? Siendo un tanto más complejo que la ansiedad en cuanto a el reflejo, digamos, las señales fisiológicas, ¿no? del cuerpo. ¿Hay alguna recomendación, alguna sugerencia de la dirección que pudiéramos nosotros tomar en la búsqueda de un biomarcador como estos? Mira, sí lo hay. De hecho, hay bases de datos, una es rusa y otra es gringa, y es todo lo que sabemos porque no se ha desarrollado una hispana. Una de las ideas es que se desarrolle una base de datos hispana de electroencefalogramas, ¿cómo decirlo? Pues normales o una base normativa donde nosotros podamos tener un comparativo para saber qué medir, porque de pronto los accesos que se tienen a estas bases es muy limitado. Sé que pocas son las universidades que tienen el acceso, como lo es, por ejemplo, Harvard, que tiene el acceso a la base de datos de NeuroGuide de manera abierta, ¿no? Donde ellos pueden tomar toda esta información, hacer
mapeos cuantitativos y de ahí es donde salen realmente como estas semejanzas o similitudes que ya en la psicofisiología sí utilizamos como biomarcadores. Sabemos que inclusive un cerebro que me aparezca depresivo, el paciente puede no tener depresión y puede ser que la actividad eléctrica solo sea un correlato de algo más que esté pasando en el paciente. Y por eso yo siempre he creído que además de tener maneras de poder tener una imagen de cómo está esa actividad eléctrica cerebral, siempre es importante la clínica. Pero sí hay bases de datos a las cuales se puede buscar pues ingresar, pero aquí en México justamente es una de las ideas, que queremos que hayan más aquí y sobre todo que se desarrolle una, aunque sea una. Por ahí había un proyecto de la Náhuac que se quedó en proyecto porque pues, es muy caro, muy largo, son años realmente de estar tomando electros, pero se pueden hacer estos proyectos. O sea, claro, si lo hicieron ya 2, 3 países, claro que puede serlo México, ¿no? Disculpe, tengo una pregunta. Solo como curiosidad, usted había mencionado en la modulación neuronal que el trastorno que había mencionado era un cerebro con ansiedad, pero me gustaría preguntarle qué otro tipo de trastornos puede observar con ese proceso. Ok, mira, podemos evaluar desde ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno límite de personalidad, podemos evaluar niños con TDA, autismo, algunas alteraciones de deficiencia, bueno, ya no se dice deficiencia, de trastornos neurodegenerativos de cualquier tipo, desde aquellos que son, digamos, basales, ¿no? Una persona que ya nace con un tipo de déficit, así como hay déficit adquirido, también se pueden evaluar. Podemos evaluar pacientes con epilepsia, también se les puede dar un tratamiento de neuromodulación no invasiva a pacientes con epilepsia, demencia, Alzheimer, Parkinson. Hay muchísimas aplicaciones para esto. Bueno, obviamente entre las neurológicas y pues todas las psicológicas que existen, casi todos los trastornos tienen una aplicación. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Rodrigo Arriola Godoy su plática Psicofisiología aplicada a las neurociencias y coherencia cerebral. Le agradecemos mucho su participación en el ICANN 2023 y le brindamos un fuerte aplauso tanto presencial como virtual. Muchísimas gracias, doctor Arriola. Muchas gracias a ustedes. Ya les dejo mis datos. Si alguien quiere escribirme, preguntarme o papers o algo, yo se los mando. En breve le haremos llegar su reconocimiento de participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un bonito día.